Señores estudiantes, muy buenas tardes. Bueno, ya día viernes, último día de clases. Bien, vimos la clase anterior, estuvimos analizando sobre lo que es un control de lectura de quién se ha llevado mi queso. Espero que les haya ido bien y que hayan hecho un buen trabajo. Recuerden que todo se califica ya para la próxima semana, tenemos calificado todo y ya enviado, ¿no? Adicionalmente, la próxima semana ustedes tienen evaluaciones, no se olviden. Ya están casi armados los exámenes, así que tiene que trabajar ahí, ponerse pilas con eso, ¿sí? Pilas con los exámenes. Ok, vamos a continuar. Permítanme abrir, estamos en mecatrónica, lenguaje y comunicación y abrimos nuestras diapositivas. Tenemos dos temas el día de hoy, técnicas de generación de ideas. Y un tema que ya habíamos visto anteriormente, pero que vamos a reforzar un poquito ahora, que son las ideas principales, ideas secundarias. Eso lo habíamos visto en el párrafo de una manera muy genérica, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver ya un poquito más profundizado, ¿sí? Entonces, comencemos con las técnicas de generación de ideas. Técnicas de generación de ideas. A ver, vamos a ver, ¿para qué generamos ideas? ¿Quién puede decirme? Para llegar a una conclusión. Para llegar a una Solucionar problemas. conclusión, muy bien, correcto. Solucionar problemas. A ver, Solucionar problemas. solucionar problemas, correcto. ¿Alguien más? Para tener claro una idea. A ver, Para tener clara una idea. ya para aclarar una idea, correcto. Sí, está correcto, ¿no? Nosotros generamos ideas para aclararlas, para analizar algo, para escribir algo, para tener una idea de algo, ¿no? Es muy importante. Veamos un poquito cómo son los métodos para la generación de ideas, aunque ya lo habíamos visto. Sí, hay varias técnicas para poder generar ideas. Y habitualmente, por ejemplo, brainstorming. ¿Qué era el brainstorming? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda lo que era el brainstorming? La lluvia de ideas, ¿sí? Sí, es llamada también como lluvia de ideas que sirve como herramienta para trabajar en un grupo, lo cual ayudará a obtener nuevas ideas para un problema determinado. Lo que quiere hacer con esta técnica es obtener y generar más ideas en un buen ambiente, ¿no es cierto? Entonces, la lluvia de ideas, en un inicio, cuando yo estaba aprendiendo, asimismo en la universidad, a generar trabajos, a hacer investigaciones y todo ese tipo de cosas, la lluvia de ideas me pareció una locura, porque siempre que teníamos en grupos de trabajo, llovían tantas ideas que no podíamos ordenarlas, no podíamos captarlas, ¿no? Pero poco a poco, pasando el tiempo, fui dándome cuenta de que es mejor hacer la lluvia de ideas. Y cada vez íbamos mejorando nuestra técnica de lluvia de ideas. ¿Cómo? Como nos reuníamos en la universidad, estábamos juntos y bueno, ya empezábamos a hacer una lluvia de ideas, pero en forma controlada, ¿sí? En forma controlada, no a lo loco. Entonces empezamos a controlar esa lluvia de ideas y empezamos a tener ya un banco de ideas de las cuales iba a surgir nuestro trabajo final, ¿no? Dice, esta técnica surgió en un grupo interactivo que buscaba ideas originales para que las personas pudieran trabajar de una manera más autónoma. Y de esta manera se podía dar la oportunidad de crear recomendaciones sobre un objetivo tema y por medio de este se podía aprovechar la creatividad. ¿Sí? ¿Para qué sirve la lluvia de ideas o el brainstorming? Esta técnica facilita que los problemas existentes puedan ser solucionados de una manera más eficaz y por medio de este se planteen soluciones para entrar en discusión en nuevos temas y resolver el inconformismo. Además de esto, puede ayudar a encontrar oportunidades de negocio. Esta lluvia de ideas se puede usar cuando. Veamos cuándo se va a utilizar el brainstorming. Inventar un amplio número de ideas. Independizar la creatividad de los equipos. Indagar oportunidades para mejorar. Esos tres puntos, en esos tres puntos nosotros podemos tener
un buen brainstorming, o sea, una buena lluvia de ideas, ¿sí? Primero, inventar un amplio número de ideas. Segundo, independizar la creatividad de los equipos. Y tercero, indagar oportunidades para mejorar. Entonces, realmente en la materia de gestión de la calidad, ¿sí? También se da mucho eso de la lluvia de ideas. ¿Sí? En gestión de la calidad se da mucho sobre la lluvia de ideas y es más, se aplica bastante en casos prácticos, ¿no? ¿Cómo hacer un brainstorming? Veamos cómo se hace una lluvia de ideas. Se cuentan las distintas propuestas que van surgiendo, establece un tema o problema a abordar, no debe criticarse, hay que denominar a una persona para que sea a cargo del ejercicio. Es muy importante entender esto. Debemos comprender de que siempre debe haber un moderador, una persona que pueda manejar el equipo de trabajo y pueda ir captando y receptando las lluvias de ideas. Debe haber un esclarecimiento sobre el asunto antes de empezar con la lluvia de ideas. Empieza a contribuir ideas de manera autónoma sin que se saquen valoraciones. Y por último, evitar en la medida de lo posible que se haya repeticiones de ideas, ni siquiera que sean parecidas, ¿no? Porque ya siendo parecidas es una repetición. Entonces, ¿qué permite el brainstorming? Plantear posibles causas, proyectar soluciones alternativas, diseñar y resolver los problemas existentes, desarrollar la creatividad, distribuir conocimientos nuevos y prevalecer el conformismo y la monotonía, ¿sí? Entonces, ahí está la lluvia de ideas, ¿sí? Esto de prevalecer el conformismo y la monotonía se genera. ¿Por qué? Porque la lluvia de ideas lo que hace es, hace algo que sea más monótono, ¿no? Y hasta ordenarle, no se sabe mismo de cuál mismo se tomará. Entonces, siempre es bueno analizar todas las ideas que se tienen. El mapa mental, ya habíamos visto lo que es un mapa mental, nosotros ya sabemos cómo se hace un mapa mental, pero vamos a analizarlo y clarificarlo un poquito mejor. Es un esquema en el que se representan ideas, palabras o tareas por medio de dibujos y varios conceptos más que están a la disposición para crear ideas centrales y temas. Un mapa mental se usa como punto clave para proporcionar una información específica de un tema o varios temas en particular. En ello también se manifiesta un gráfico de un pensamiento radical donde se difunden muchas ramas en la dirección cuando se asocia una idea, ¿sí? La ramificación del mapa mental, ¿sí? Puede ser muy amplia o puede ser pequeña. Sin embargo, siempre va a haber una ampliación del mapa mental. Se irá ampliando cada vez más. Los mapas mentales captan información en un solo plano para poder ser visualizados por medio de este se forma una manera creativa para tomar lógica y saber tomar nota, además de hacer una socialización y una organización, lo cual va a permitir expresar las ideas donde vamos a hacer reflexiones y vamos por medio de los dibujos, de las imágenes, y estos mapas nos sintetizan el pensamiento para lograr a la final tener un pensamiento significativo. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa el mapa mental? ¿Sí? Se tiene muchos usos, por ejemplo, en los ámbitos familiares, personales, empresariales, educacionales, entre otros, donde se incluye la toma de notas, lluvia de ideas que se hace por medio de este mapa. Se usa como herramientas para hacer resúmenes o también se usa para explicar ideas complicadas. Y no solo tiene uso directo, ya que los datos que se logra están del mapa, se usan para mejorar ciertas aplicaciones en motores de búsqueda, ¿sí? Bueno, ese uso ya nosotros no lo tenemos, lo tenemos a mano, ¿no? Pero ya son internos de las generaciones de los buscadores, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada ahí, pero sin embargo, nosotros tenemos los mapas mentales que nos van a ayudar a mejorar
nuestro entendimiento de lo que estamos tratando de ver. Nos ayuda a realizar una expansión de la memoria, ayuda a la memorización de temas complejos y difíciles de entender, facilita la colección sencilla y flexible de datos para los procesos del aprendizaje y creación. Plantea una conservación natural y práctica de mucha información, ¿sí? Y ayuda a realizar presentaciones laborales, y esta es la parte principal para nosotros, ¿sí? Ayuda a realizar presentaciones laborales de adeudos educativos y trabajos escolares, ¿sí? Eso es muy importante. Lo demás, pues sí, es importante y ayuda a mejorar muchas cosas, pero lo principal es las presentaciones laborales y las presentaciones de universidad. Y ahí tenemos una lluvia de ideas, ¿no? Si le abrimos un poquito más, ahí podemos ver, ¿sí? Claramente cómo es mi lluvia de ideas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya tenemos las asociaciones, por ejemplo, para el calentamiento global, ¿sí? Entonces aquí nos habla ya del mapa mental, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces ahí nos dice, ¿no? Por ejemplo, los viajes, cuando viajar es malo en avión, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se va ramificando la idea, ¿no? Entonces, las soluciones para el calentamiento global en viajes, ¿sí? Un mal viaje es tomar un avión, ¿sí? No sería bueno tomar los aviones, tomar un vuelo, cosa que para muchos va a ser difícil, para algunas personas va a ser difícil porque trabajan a través de las aviones, son distancias muy largas la que tienen que recorrer. Pero vamos viendo en algo más pequeño, o sea, a nivel local. Tomar un avión, complicado. Vamos a tomar un bus, igual, ¿sí? No es tan bueno porque también hay emisión de CO2, en menos cantidad, pero lo hay, ¿no? El viaje bueno, dice en coche, y qué mejor si el coche es eléctrico, ¿no? Caminar, bicicleta, ¿sí? O transporte público, en este caso sería el tren o el trole que andan en electricidad, ¿no? El autobús, sí, me parece que también esa emisión de gases tendría que estar al otro lado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí tenemos cambiarse a una energía ecológica, dice, ¿no? Qué importante que es para el calentamiento global. Y este es un tema bastante complejo como para entenderlo. Sin embargo, nosotros vemos ahí también. En el hogar también vemos qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Comprar alimentos locales, ¿sí? Usar menos que fundas para fundas de esas de plástico, ¿no? Esas, comprar menos fundas de plástico. ¿Qué más? Usar paneles de papel reciclado, eso es muy importante, ¿sí? Eso hay que usar bastante, mejor papel reciclado. Y es muy importante, lo que no se puede hacer, por ejemplo, es eh, imprimir el correo basura, por ejemplo, ¿sí? Aquí dice tener no más de 2 hijos. En eso, por ejemplo, bueno, no nos vamos a meter en la solución para el calentamiento global, pero yo pienso que eso no está bien. O sea, nadie nos puede decir cuántos hijos podemos tener. Y eso es lo que el nuevo orden mundial quiere, disminuir la población y tratar de adaptar a las personas a que tengan 1 o máximo 2 hijos. Si es uno, mejor, y si no los tiene, mejor. Por eso pregonan la ideología de género, ¿cómo se llama? La ideología de género y bueno, todos esos temas que son muy polémicos, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo, pero que ya están en boga, ¿no es cierto? El homosexualismo, el lesbianismo, la identidad de género, todas esas cosas lo pregonan a viva voz la Organización de las Naciones Unidas y el nuevo orden mundial que se ha formado ya y que está tratando de mantener o de reprimir el crecimiento demográfico poblacional para poder bajar los índices de calentamiento global, ¿sí? Todo tiene una razón de ser, ¿sí? No, nada es al azar y nada es locura. Todo tiene una razón de ser. Y esto es una de ellas, nos dice comer menos carne, plantar árboles,
¿sí? Hacer ejercicios, hablar, conversar. ¿Por qué? Porque eso nos permite ser sociables, ¿sí? ¿Qué más? Ahorrar también y no comprar cosas que no nos sirvan. Todas esas cosas sirven, ¿no? Pero este es un mapa mental, ¿no? Un mapa mental. Miren que es por gráficos, se hacen gráficos, ramificaciones. Aquí se ve claramente lo que es un mapa mental. O sea que si yo les pido que me hagan un mapa mental, ¿sí? Un mapa mental, automáticamente ustedes tienen que entender de que deben hacer gráficos, deben hacer líneas como pulpo, algo llamativo, algo vistoso, ¿no? No se olviden de eso, por favor. Un mapa mental es con gráficos de este tipo, ¿no? Veamos, sigamos. Características, veamos las características del mapa mental. Habitualmente, el tema central es representado con una imagen que se ubica en el centro del mapa. Si ustedes vieron acá, está claramente identificado, ¿no? Ese es el tema principal. Dice, conservar una estructura orgánica radial. Aquí, radial significa en círculo, ¿no? Circular. ¿Sí? Una estructura radial es circular, ¿sí? Y verdad, o sea, si tú nos damos cuenta, es algo que lleva una característica circular. ¿Qué más? Se compone entre sí, o sea, todo está unido, ¿sí? Unas cosas con otras. De acuerdo a la imagen salen conectores claves a los que se les resalta con colores, ¿sí? Mire, entonces muy importante los colores, ¿no? Resaltar con colores de las ideas claves, ¿sí? Y los conectores van con una imagen asociada. Al final también llega al final con imágenes asociadas que nos va a permitir tener más facilidad para poder explicar temas complejos como este, ¿no? Es muy Inge, importante. Dígame. disculpe, ¿ya tomó lista? No, mijo, todavía no. Yo tomo siempre al final. Ah, ya. Gracias. Listo. Bueno, aquí se picó. ¿Cuándo usar? Bueno, esto no necesitamos ya. A ver, ¿qué más? Porque aquí se está duplicando la información. ¿Qué más tenemos? Entonces hemos visto el brainstorming, hemos visto los mapas mentales, ¿no? A ver, ¿qué más? Aquí hay otros, ¿no? El arte de preguntar, por ejemplo, ¿sí? Es un conjunto fundamental de preguntas que usan para formular en el problema todos los enfoques que sean posibles. Preguntas tales como cuándo, qué clase, con qué, por qué, cuáles, en qué, para cuál, ¿no? O sea, el arte de preguntar. Saber hacer preguntas para sacar ideas de algo, ¿sí? Para hacer la lluvia de ideas, algo muy importante es el arte de preguntar. No se olviden. De ahí vienen las relaciones forzadas, ¿sí? Su utilidad nace de un principio, combinar lo conocido con lo desconocido. Esto fuerza una nueva situación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cuando no conocemos algo, pues va a ser difícil que podamos dar una lluvia de ideas. Así que no me parece que las relaciones forzadas sea algo bueno, ¿no? Crear un sueño que se llama sleep writing, ¿no? Mire lo que dice. ¿Qué significa sleep writing? Crear un sueño. En español esto literalmente se determinaría como escribiendo dormido. ¿Sí? Escribiendo dormido, o sea, crear un sueño. Es una técnica para crear ideas durante el sueño. Con ella se intenta aprovechar el poder creativo del sueño. ¿Cómo es esta técnica? Por ejemplo, ahí sí puedo conversar, pues puedo hablar de una vez que yo vi algo así, ¿no? Estaba con un amigo, él estaba durmiendo y yo me quedé en la casa de él a dormir, ¿no? Estaba durmiendo en un sleeping bag y recuerdo que él me solía decir que él pinta bonito, pinta muy lindo, ¿no? Entonces me decía que él, o sea, él pintaba dormido. O sea, él quería pintar algo, lo pensaba, lo analizaba,
Se acostaba con un papel y un lápiz, así con el brazo extendido, y dormido empezaba a pintar. Yo no le creía, hasta que un día me invitó a dormir a la casa, fui allá y me dice, a ver, ¿qué quieres que pinte? Entonces le dije, ya pinta una casa, algo, ¿no? Ahí le dije algo, no recuerdo qué era. Pero él dijo, bueno, entonces voy a programar mi mente, dijo, ¿no? Entonces cogió, pensó, meditó, se puso a meditar. Un buen tiempo que estuvo ahí meditando, cerrado los ojos, medio como en posición de yoga. Era medio raro, mi amigo. Bueno, es hasta ahora. Al final abrió los ojos y dijo, bueno, voy a dormir. Nos acostamos a dormir y cuando yo estaba ahí acostado al pie de la cama de él, yo lo único que quería era ver que pinte, ¿sí? No podía dormirme por la expectativa. Entonces él dejó la luz prendida del velador y yo estaba ahí viendo, ¿no? Cuando veo que literalmente dormido, coge y empieza, levanta la mano, coge el lápiz y empieza a hacer un carboncillo, ¿no? Pero así sin ver, o sea, dormido, totalmente dormido, así. Y pintaba así, solo carboncillo, solo en blanco y negro. Ah, se paró y dejó el lápiz y se quedó dormido. Yo me paré a ver y, oh sorpresa para mí, era lo que yo le pedí, ¿sí? Era lo que yo le pedí que pinte, eso lo había pintado y perfectamente bien hecho. Y es más, hasta ahora tengo ese cuadro. Entonces, es sorprendente la creación de sueños. Deep writing. Existe, sí existen. Una vez lo vi que hicieron y realmente sí, realmente existe. ¿Sí? Ya, Antonio, no hay problema, vaya nomás. La relajación, sí, son técnicas, ¿no? Al estar relajado favorece a la imaginación, ya que la respiración es normal, no forzada, sensación de recuperación y de eliminación de tensiones, activación de la circulación, estimulación de la imaginación y la intuición con concentración, etcétera, ¿no? Entonces, la relajación nos sirve mucho. Técnicas de relajación no es para que usted se duerma, ¿sí? Eso no es relajación, eso es dormir, ¿sí? Pero sí hay técnicas para relajarse, ¿no? Son técnicas a veces válidas, otras veces no estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, cuando dicen deja en blanco tu mente, yo pienso que eso no está bien, dejar en blanco la mente, porque bueno, es un tema bastante largo para hablar, ¿no? Pero yo pienso que sí, la relajación, o sea, el hacer técnicas de respiración, aspiras por la nariz y expiras por la boca, hasta los smartwatch, en los relojes de smart que hay la técnica de relajación, ¿no? Que le ponen ahí tantos segundos respira, inhala y tantos segundos exhala. Entonces eso nos permite tranquilizarnos, ¿no? Estar tranquilos, estar más pausados, y eso nos estimula a todo, la circulación, la imaginación, la intuición, la concentración, todo. Es muy buena las técnicas de relajación. Disculpas, pero cuando hace calor aquí, cuando hace bastante sol, este cuarto hierve y necesito tomar bastante agua para no deshidratarme. Bien, ¿qué más? El pensamiento mediante imágenes, la visualización. También muy importante, ¿no? Todo esto sirve para crear mapas mentales, para crear lluvia de ideas, ¿sí? Esto es importantísimo. La característica básica de esta técnica es su no verbalidad, ¿sí? O sea, se utiliza este método para crear imágenes que van hablando por sí mismos, ¿sí? Y ponerlas en una forma ordenada, poner una forma lógica según los pensamientos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, como nos damos cuenta, el pensamiento mediante imágenes es muy importante y nos ayuda en muchas cosas. Ahora, tal vez pueda ser que
este método de pensamiento matemático es un poquito complicado para aquellas personas que no saben pintar, o sea, no saben dar una idea en una pintura. Sin embargo, no es necesario que seas un artista, ¿sí? Entonces, eh, solamente es en base a rasgos rápidos de algo, ¿no? Es muy importante y entendible eso. Bien, ¿qué más? Metodología Scamper. A ver, esta metodología Scamper, por favor, eh, quiero que me hagan una consulta para, bueno, aquí ya está, ¿no? Pero vamos a verla, primeramente, vamos a verla. Después hacemos un trabajo. Scamper. Es una técnica de generación de ideas en la cual fue creada a base del brainstorming, ¿sí? Que se considera un método en el cual se ven las ideas desde un punto de vista que es guiado y ordenado para combinar, adaptar y buscar la forma para aplicar las ideas en cualquier tipo de ámbito. La implicación es muy sencilla, se hace una reunión tomándolo con una base para poder lograr hacer una adecuada generación de ideas y se va eliminando preguntas relacionadas con el Scamper, ¿sí? En un determinado orden, ¿sí? Es un buen método en el momento que se desea hacer una orientación de un producto sin realizar un cambio significativo. Por medio de este se proporciona ideas las cuales no son disparatadas, ¿no? Y ayudan a realizar un cambio en el enfoque que va. Verán, en este caso, el Scamper lo que hace es eh, tomar lluvias de ideas, tomar ideas, pero como yo les dije, o sea, las va organizando y va eliminando ideas hasta llegar a las ideas que son realmente importantes, ¿sí? Ese es el Scamper, ¿sí? Y no es Scamper, aquí está mal escrito, ¿no? Es Scamper, así, con la P, ¿sí? Bien, es un buen método en el momento que se hace una orientación del producto, ¿sí? Ya lo habíamos dicho. ¿Cuáles son sus ventajas? Es poderosa, usa herramientas de fácil uso, se puede usar en la imaginación, se puede recurrir a nuevas técnicas, es creativa. Y aquí está el método Scamper, ¿sí? Veamos un poquito más grande. Ahí está, ¿sí? El método Scamper, entonces, eh, bueno, está en inglés, ¿no? Por más o menos que nos dice. Dice, la S de sustituye componentes, materiales, gentes, ¿sí? Es su sustituto de materiales, componentes y gentes. Es combinable con otros servicios, con otras formas de integración de ideas, ¿no? ¿Qué más? Adapt, charter, change, function, ya, es adaptable, ¿sí? A cambiar su función y pueden utilizarse elementos de otros tipos de técnicas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, se puede modificable, puede ampliarse o reducirse en su escala, bueno, eh, puede ser modificable, etcétera, ¿no? ¿Qué más? La P dice poner otro uso, darle otro uso, ¿sí? Se puede dar varios usos, ¿sí? ¿Qué más? Se puede eliminar, remover elementos, simplificar, reducir la funcionalidad y puede revertirse, o sea, puede hacerse un bucle, ¿sí? Puede hacerse un bucle, el cual es más o menos como ¿cómo se llama? Como cuando se hacen los organizadores se me fue el nombre, pero es un bucle, ¿no? Cuando se pone un rombo y le pone sí y no, ¿no? Cuando dice no, sube nuevamente y se hace un bucle hasta que salga sí y baja para otro lado, ¿no? El camper puede hacer eso también. ¿Qué más? Sí, sustituir, a combinar, adaptar, modificar, poner en otros usos, eliminar o minimizar,
reordenar e invertir. Eso es lo que significa Scamper. ¿Qué permite? Permite desarrollar el pensamiento creativo, permite enfrentar oportunidades. Los verbos utilizados indican posibles formas de llevar a cabo esas mejoras, genera cambios sugiriendo alternativas a partir de respuestas obtenidas, mejora un producto o servicio, ¿sí? Ahora bien, ustedes como deber para de aquí a 15 días, perdón, de aquí para el día lunes, después de exámenes, ¿sí? Después de exámenes, de alumnos después de exámenes, me van a hacer un ejemplo del método Scamper, ¿sí? Van a buscar en el internet cómo se hace y van a desarrollar un ejemplo del método Scamper, ¿no? A ver, dice supuestas mejoras para tener un ambiente de trabajo óptimo y saludable dentro de una organización, ¿sí? Bueno, aquí ya podemos ver, aparte de la lluvia de ideas y de las técnicas para poder organizar las ideas y todo eso, y tomando en cuenta la metodología Scamper, vamos a ver las mejoras que se pueden dar en una organización, ¿no? Por ejemplo, promover el respeto, ¿sí? Hacer que cada empleado se sienta bien, tener capacidad de liderazgo, hacer un buen reconocimiento a los empleados, tratarlos con igualdad, tener organizado y adecuado el puesto de trabajo, tener una buena flexibilidad en cuanto al horario de trabajo, tener tiempo para escuchar a los empleados, acercarse a los empleados y ganarse la confianza, ayudar a una conciliación, tener empatía, fomentar la autonomía, construir un buen espacio laboral, estimular el trabajo, ¿sí? Todo en beneficio de la institución, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de técnica Scamper sobre la base de una solución hipotética a un problema, ¿no? Y vamos a ver, pero ustedes también van a tener un ejemplo de metodología Scamper, ¿no? Teniendo un mayor control de estrés laboral, ¿mejoraría el ambiente laboral? Solución. Instruir a los empleados en diferentes técnicas para controlar el estrés, como por ejemplo hacer un cambio de actitudes para percibir las situaciones un poco más agradables de lo que suele presentarse. También es necesario cambiar los estilos de vida rutinarios y cambiar los viejos hábitos por unos nuevos. Qué importante, qué importante. ¿Qué nos dice aquí el problema? El problema nos dice claramente, teniendo un mayor control del estrés laboral, mejoraría el ambiente laboral. Entonces, tal vez nosotros podemos decir sí. Obviamente, si que tenemos control del estrés laboral, mejora el ambiente laboral. Yo pienso personalmente que sí puede cambiar siempre y cuando sepamos controlar el estrés laboral. ¿Sí? La solución aquí nos da la razón, ¿no? Dice que sí hay cómo, pero se mete un poco más y ahonda en el problema, ¿sí? Y dice hacer un cambio de actitudes, ¿sí? ¿Para qué? Para que las cosas que sean demasiado pesadas se vuelvan livianas a la final. ¿Por qué? La actitud dice mucho y da mucho que decir de la gente, ¿sí? Hay personas que ante una presión o tensión que tengan, reaccionan mal, ¿sí? Reaccionan de una forma negativa y eso no está bien, ¿sí? Hay que cambiar actitudes en nuestras áreas de trabajo. Entonces, esto nos va a pedir que el ambiente laboral sea más agradable de lo que es, ¿sí? O mejore en base a nuestra actitud, ¿sí? También dice es necesario cambiar estilos de vida rutinarios. Haga ejercicios, ejercítese, levántese temprano, vaya al gimnasio. Si tiene gimnasio en tu casa, haga ejercicios, coma saludablemente y va a ver que muchas cosas van a cambiar en su vida. Cambie los viejos hábitos por unos nuevos. Deje de comer tanta azúcar, tanta grasa y va a ver que las cosas van a ir mejorando poco a poco. Seguimos, ¿no? Estábamos viendo sobre el problema. Tener un mayor control del estrés laboral mejoraría el ambiente laboral, ¿sí? Nos decía que la solución es cambios de actitudes, ¿sí? También es necesario cambiar los estilos de vida rutinarios y cambiar los viejos hábitos por unos nuevos.
siempre es importante, ¿no? Recuerden los tres puntos que hablaban y que hablaba Einstein. Uno de los puntos decía que es algo imposible que haya cambios haciendo siempre las mismas cosas, ¿no? Entonces veamos la aseveración. Cuando los empleados logran controlar el estrés, mejoran el ambiente laboral y hace un ambiente laboral agradable, tranquilo y saludable, lo cual ayuda a mejorar el rendimiento de los empleados. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo. Dice entonces, sustituir. ¿Qué elementos no puedo sustituir de mi solución? Motivar e instruir a los empleados a que hagan un buen manejo del estrés. ¿Qué elementos se puede sustituir para ayudar a controlar el estrés de los empleados? En nuestro caso, sustituiremos cambiar y crear nuevos hábitos. Y en el cambio, los motivaríamos para que esos viejos hábitos, si los desean, continúen, pero de una mejor manera. ¿Sí? Combinar. ¿Qué se puede combinar internamente? Combinamos el desarrollo de las actividades laborales diarias con otras actividades y contamos con esto, con el Departamento de Recursos Humanos, el cual debe contar con un profesional que pueda brindar ayuda a los empleados en momentos de crisis psicológica, emocional o física y le oriente al logro de un buen desempeño laboral, así como promover actividades deportivas, culturales, sociales, para que el trabajador se integre más rápido a la compañía. ¿Sí? Adaptar. ¿Cómo se puede adaptar para agregar otra función? Enseñar a los empleados a generar un hábito dentro de la organización. Ayuda a motivar a los empleados y se puede hacer por medio de pláticas sobre temas de salud y motivación en las que se informa la importancia de contar con una buena salud física y emocional y lo que esto contribuye a su vida personal y aún más mejora el desempeño de sus actividades en la empresa. ¿Sí? Luego viene el modificar. ¿Qué podemos modificar para crear un ambiente laboral agradable que ayude a disminuir el estrés? Tener en cuenta al empleado, escuchar sus opiniones, resaltar el trabajo y manejar un alto nivel de respeto, igualdad y hacer sentir al empleado que es importante para la empresa, tanto él como en su entorno familiar. ¿Sí? Luego dice proponer otros usos. ¿Qué otros medios podemos proponer? Realizar actividades de la familia, de los empleados que sientan en un buen ambiente donde no solo su trabajo es lo importante para la empresa. ¿Qué vamos a eliminar? Trabajar bajo desigualdad de condiciones, que no se vea diferencia entre empleados y el maltrato. ¿Sí? ¿Qué se va a reformar o a reformular? Consideramos que esta sería una buena propuesta porque motivaría al empleado y trabajaría con alegría y compromiso. Adicionalmente, este plan podría ofrecer varios beneficios, como puede ser apoyo en su desarrollo profesional. Conclusión, ¿sí? Aplicar la teoría Scamper al problema abordado ha abierto muchísimas posibilidades de solución y ampliación de la solución que de otra forma nunca hubiera pensado. Se podría decir, de hecho, que las ideas obtenidas a través de Scamper, ¿sí?, terminan escapándose de los límites originales del problema y nos lleva a otros destinos mucho más complejos y enriquecedores. ¿Sí? Entonces podemos ver acá lo que es esta técnica, ¿no? El Scamper, y aquí, ¿qué significa Scamper? Sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar y reformar o reformular. ¿Sí? Ese es el método Scamper. Y con cada una de las letras se va realizando un trabajo. Así que ustedes saben, aquí hay un ejemplo, pueden llegar hasta la conclusión. ¿Sí? Entonces, ya tienen para hacer su ejemplo de Scamper. Van a hacer 2 ejemplos de Scamper, por favor. 2 ejemplos para de aquí al siguiente lunes después de exámenes. Veamos. Próxima semana son exámenes del 18 al 22. Aunque esa semana creo que vamos a tener clases normales. Igual, no importa, pero no se va a enviar deber.
el lunes 25 ustedes van a entregar este deber, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Lunes 25. Muy fácil y muy sencillo. Y hasta ahí llegamos con lo que es los métodos, ¿sí? Los métodos que nos sirven para, o las técnicas que nos sirven para generación de ideas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Lice, en este tema también va en el examen. Positivo. Es que es parte de lo que estamos viendo. Sí, es parte de lo que estamos viendo. Sí va el examen. Ok, no hay preguntas, entonces continuamos con el siguiente tema. Déjenme ver. Y por último, vamos a ver un tema que se llama ideas principales y secundarias. Vamos a introducirnos un poco más en este tema, ¿sí? Vamos a compartir y ahí está. Bien, la primera parte no la vamos a leer, ¿no? Porque es más teórico, o sea, es la parte teórica que nosotros ya conocemos, ¿sí? Ahí nos dice, por ejemplo, dice, las ideas principales son ideas que expresan una información básica para los ayuda del tema a tratar. Ideas secundarias expresan detalle o aspectos derivados del tema principal. A menudo esta idea sirve para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea, ¿no? Eso es lo que nos dice aquí. ¿Qué más? Las ideas principales como las secundarias se expresan de forma oracional. Aquí tenemos jerarquía de las ideas, ideas principal 1, tenemos las ideas secundarias A, B, C. Idea principal 2, idea secundaria la D, ¿sí? Y así podríamos ir armando nuestras ideas principales y las ideas secundarias, ¿no? Entonces aquí vemos cuáles son las formas en que nosotros podemos sacar ideas principales y secundarias. Ya habíamos visto anteriormente, perdón, ya habíamos visto anteriormente que el subrayado era una de las técnicas que más se acopla, ¿no? Entonces, esto es para su lectura, por favor, verán, saben sobre esto, ¿sí? No es mucho, ¿sí? Veamos acá, estrategias para identificar las ideas principales en un texto. La comprensión de un texto académico depende, por un lado, de la forma en la que está estructurada y, por otro, de la manera en que el lector interpreta e identifica las ideas principales de las estructuras argumentativas de dicho texto. En cuanto a la forma o estructura que tiene un texto, es importante reconocer que esta proviene de la historia de producción de los tipos de textos a los que pertenece. Digamos. Ejemplo, de lo anterior son los artículos empíricos de producción científica que provienen de las convenciones de las publicaciones mediante las que se socializa el conocimiento. Bueno, aquí ya se mete un poquito en lo que es estudios científicos, análisis científicos, que si bien sí van a hacer ustedes un pequeño análisis científico al final de este curso, pero todavía no, ¿sí? Así que lo vamos a dejar de lado. ¿Qué más? Las secciones actuales que comprenden un artículo científico forman parte de un género textual. Bueno, según Kinsey, ya ahí ya pueden revisar. Todo esto es para lectura, ¿no? Miren un ejemplo. Esto es un ejemplo de ideas principales y secundarias, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos a ver quién puede ayudarme a leer. Vamos a ver. Steven Pincay. Sí, sí. Ayúdenme dando lectura, por favor. El párrafo completo. El siguiente párrafo es parte de un texto geoquímico. El boro en aguas subterráneas se encuentra normalmente a muy bajas concentraciones como ion minoterario o como elemento de trazo.
Sin embargo, aportes naturales ligados al agua del mar, al salmueras, ciertos fluidos geotermales o ambientales, evapóritos, puede elevar aparcialmente su concentración hasta superar la concentración media del agua de mar. ¿Sigo el siguiente, Inge? Sí, claro. La presencia de boro en las aguas subterráneas depende de su salinidad y del contenido del boro en las rocas asociadas. Las altas concentraciones del boro que presentan algunas áreas geotermales con diferentes tectónicas. Litogenia y régimen hidrológicos. A ver, espera un ratito. Con diferentes tectónica, litología y régimen hidrológico. Lógicos. Ya. Ponen Sí. de manifiesto la relación de este elemento con procesos termales. Ellis y Mao, 1977. Estos altos valores detectados en aguas termales pueden deberse a la alteración meteórica. Siga. De rocas volcánicas y a la actividad hidrotermal. Researcher, 1984. O estas relaciones con lixiviado meteórico y o hidrotermal de rocas ricas en boro. Murria, en 1996. Si bien se ha constatado que la temperatura controla principalmente su liberación por interacción de agua, roca, Anderson y Andrés Dortic, 1995. Listo, muchas gracias. Bien, ¿quién entendió el párrafo? ¿Cuál es la idea principal del párrafo? Yo creo que ninguno de nosotros entendimos. Es más, yo no entendí. ¿Sí? ¿Por qué? Dice lo que dice aquí. En el párrafo anterior es probable que un lector promedio pueda identificar la mayoría de las palabras que lo componen. Boro, agua, subterránea, concentraciones, etcétera. Pero es muy probable que no entienda el argumento central de lo que se está comunicando. ¿Sí? A menos de que se tenga el contexto formativo de la geoquímica, el cual le permite organizar las ideas. O sea, en otras palabras, ¿qué dice? Que solo una persona entendida en la materia podría entender lo que dice aquí. Claro, nosotros podemos hablar que el boro es parte imprescindible del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, y en las aguas geotermales también existe el boro, etcétera, ¿no? O sea, tenemos una idea general sobre esto, ¿sí? Pero, ¿qué dice aquí? Tectónica, dictología, hidrología, etcétera. Todo eso son temas o son palabras ya más, más de conceptos en cuanto al tema que se da, y esto es muy importante. Entonces, lo que nos dice aquí es que si es que tuviésemos una formación en geoquímica, tal vez lo entenderíamos y lo comprenderíamos, ¿sí? Esto va a permitir organizar las ideas, ¿sí? Otros lectores pueden ir más allá de la formulación superficial, reconociendo además de las palabras y oraciones las ideas principales que subyacen a lo que está escrito. Independientemente de la manera en que se presenta la información, esto es, los buenos lectores capturan el significado de un texto independientemente de la forma sintáctica que tenga las oraciones, y son capaces de entender puentes entre la idea principal en una frase con otra presentada de manera subsecuente o antecedente. Comprender el significado, a ver, no estamos... Allá. Comprender el significado de las frases de un texto y de la manera en cómo están relacionados es comprender la microestructura textual. O sea, en otras palabras, lo que nos dice aquí es que un buen lector, ¿sí?
un buen lector puede sacar una microestructura textual de todo esto, ¿no? O sea, puede darle un sentido a todas las palabras que está leyendo en este texto. Pero una persona que no es un buen lector, ¿sí? Va a ser un poquito complicado que las entienda, ¿sí? Entonces, un buen lector es capaz también de tender puentes entre ideas presentadas en una frase con otras presentadas de manera subsecuente o antecedente, ¿sí? Así dice, los mejores lectores son capaces de identificar la macroestructura de un texto a través de un conjunto de estrategias que pone en marcha mientras lee. La macroestructura es la inferencia de los argumentos centrales de una sección o párrafo y se obtiene de la capacidad de un lector para seleccionar solo las proposiciones más importantes, dejando de lado las oraciones menos relevantes. Ojo, aquí está clarísimo, ¿no? Se les deja las proposiciones más importantes y se les da a su lado todas las que sean relevantes, generalizando lo expresado en varias proposiciones o construyendo una proposición nueva que engloba lo expresado. ¿Sí? Claro que esto se va a dar bastante complejo, ¿no? O sea, el hecho de que haya temas que son de este tipo son complicados que nosotros podamos entender. Un geoquímico también lo haga. En este caso, un buen lector lo que puede hacer es una sintaxis o una reseña de la parte microtextual y macrotextual. La parte macrotextual es más complicado porque debe tener un conocimiento general de todo lo que se está dando a nivel microtextual, o sea, a nivel a nivel de lo que se está leyendo. Entonces, nos damos cuenta aquí, en, en, en este caso, que un buen lector es aquel que tiene el conocimiento para poder hacer el resumen analítico de este texto. Sin embargo, otro buen lector también puede ser que no conozca del tema, pero que pueda hilar las ideas que hay ahí. Y sí, o sea, si nos damos cuenta, hay cómo hacerlo. Sin embargo, necesitamos un poco más de contexto para poder entender bien las ideas principales de este tema. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahorita la parte, unas pequeñas diapositivas, ¿sí? Que fui creando para darle o sea, era demasiado texto, ¿sí? Mientras iba leyendo, trataba de sacar lo más esencial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema de un texto? El tema indica aquello sobre lo que trata el texto. Puede expresarse a través de una frase simple o inclusive mediante una palabra. Para identificar el tema debemos plantearnos la pregunta ¿de qué trata el texto? ¿Sí? ¿De qué trata el texto? Luego nos dice, por ejemplo, los pueblos jóvenes, un ejemplo. A ver, estoy cansado de leer un poquito, así que voy a pedir. A ver, señor Recto, José, ¿está por ahí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ayúdeme leyendo, por favor. Ok. Los pueblos jóvenes. Los pueblos jóvenes no son obra de la derrota ni de la delincuencia. Son el fruto de la desesperación, de la energía indomable de los desplazados y de quienes han resuelto laborar por la fuerza y la constancia una vida mejor. Sin duda se podría decir que allí está lo mejor de nuestro pueblo. Es una humanidad hirviente o hirviente, no le puedo apreciar bonito, puesta en marcha por circunstancias terribles, aunque no tan graves como las que arrojan fuera de su patria a los individuos. Viven allí individuos pertenecientes a todas los incontables grados de mezcla de cultura y tradiciones que es posible encontrar en nuestro país y quizá en ningún otro más que en el Perú. ¿Sí? Ok, gracias. Ahí estamos viendo un texto, ¿no? Un texto, y aquí lo subraya, ¿no? Dice, los pueblos jóvenes no son obra de la derrota ni de la delincuencia. ¿Sí? Vamos a seguir viendo.
Veamos este texto. Bueno, antes de continuar, en este texto nos damos cuenta, ¿no? Que la idea principal que tiene es que los pueblos jóvenes no son obra de la derrota ni de la derrota ni de la delincuencia, ¿sí? Ese es el texto principal. De ahí nos dice que son fruto de algo, ¿sí? Y exaltan lo mejor del pueblo. Y porque es un buen pueblo, porque es una buena, porque la gente es buena. ¿Qué más? Bueno, es un pueblo bastante diverso, entre otras palabras que habla ahí, ¿no? Pero la parte principal dice que no son obras de una derrota ni de la delincuencia. Entonces, eso me da la idea de que es un texto que nos habla de la garra, de la estirpe de un pueblo, de una región, de una nación, qué sé yo, ¿sí? Sigamos. Texto número 2. A ver. Veamos quién me puede ayudar. A ver, Kevin Angulo, ¿está por ahí? Presente. Listo, Kevin. Por favor, dame lectura del texto número 2. En nuestro medio social son variadas las formas en que se manifiesta la discriminación por género, origen étnico o cultural, nacionalidad, credo religioso, por edad, incapacidad física, etc. Muchas gracias. A ver, ¿cuál es la idea principal de este texto? Tú mismo. Sería la discriminación, que es un medio social. Correcto. La discriminación en nuestro medio social. Ese es el texto principal, ¿no? Y de ahí vienen todas las ideas secundarias que puedan haber, ¿no? ¿Sí? Hay muchas formas, o más bien, nuestro tema sería formas de discriminación en nuestro medio social. Y ahí los siguientes subtemas que sería por género, origen étnico, cultural, nacionalidad, credo religioso, edad, incapacidad física, etcétera. ¿Sí? Miren, digamos, ¿cuál es la idea principal de un texto? La idea principal nos informa sobre el enunciado más importante que el autor quiere transmitirnos acerca del tema. El reconocimiento de una idea principal tiene como punto de partida la identificación de las ideas más importantes o centrales para lo cual hacernos la pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son las ideas más importantes que el autor pretende explicar con relación al tema? ¿Sí? Dice, podemos encontrar varias ideas importantes o centrales que tienen que ver con un tema, pero solo una de ellas es la que está más estrecha relación y esa es la idea principal, ¿sí? Esa es la idea principal, la que está con mucha más relación que las otras. Pueden haber muchas ideas principales, pero hay una que les va a coadyuvar a que sea la idea principal, o sea, la idea más concerniente, la que más interese de nuestro escrito. ¿Dónde ubicamos la idea principal? Ya habíamos visto en clases anteriores, la idea principal puede estar al inicio, al medio o al final, ¿no es cierto? ¿Qué pasos debemos seguir para conocer la idea principal de un texto? ¿Sí? Primero, identificar los detalles más relevantes o importantes en cada uno de los párrafos del texto que contribuyan con el tema, subrayarlos o resaltarlos. ¿Qué más? Luego identificar las ideas más importantes de cada uno de los párrafos basándose en los detalles que anteriormente hemos señalado. ¿Sí? Lee, si es posible, escribe las ideas más importantes resaltadas y luego determina cuál es la idea principal del texto. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué debemos saber? Debemos tener en claro los siguientes conceptos. Texto, párrafo, tema del texto e idea principal. Un texto es un escrito con sentido completo. Ojo, un texto es un escrito con sentido completo. Muchos textos están compuestos de párrafos. Los autores usan párrafos para dividir su texto en unidades de ideas con significado completo, ¿sí?
Acuérdese que un texto siempre es un todo, ¿sí? Un todo. Un texto puede ser un libro, puede ser un folleto, puede ser un cuaderno, puede ser una revista, etcétera. Ahí hay textos completos. Y los textos están compuestos de párrafos, ¿sí? Y los autores usan párrafos para dividir sus textos en unidades de ideas con significados completos. Entonces, en el texto debe estar unidad 1, tal cosa, unidad 2, tal cosa, ¿sí? Para que puedan llevarse en forma ordenada. Un párrafo consiste en un grupo de oraciones que se relacionan con una idea central. Y el tema del texto es lo que se va, lo que se trata, es de lo que se trata todo el texto, ¿sí? El tema, lo más crucial porque en base al tema sabemos de qué vamos a ver, de qué vamos a revisar, de qué vamos a leer, ¿no? Sigamos. ¿Si hay alguna pregunta? Me avisan nomás. La idea principal es la información más importante que se dice acerca del tema, ¿sí? La identificación de las ideas principales de los textos informativos presenta dos dificultades importantes. Una es su ubicación dentro de cada párrafo, ya sea en inicio o final o en su interior. La otra es si se encuentra expresada de manera directa o indirecta, ¿sí? Es decir, de manera explícita o implícita. Ya habíamos visto que es la explícita y la que es implícita, ¿no? La explícita es la que está ahí en el párrafo y se puede leer. La implícita es la que se nos genera en base a lo que nosotros leemos, pero no está escrita, ¿no? Aquí está. Explícita o implícita. Una idea principal explícita es aquella que está expresada de manera directa en el párrafo, lo que les decía hace un momentito. La idea principal implícita, en cambio, es necesario deducirla entre líneas, es decir, se hace necesario interpretarla. Por esta razón, diversos educadores han desarrollado estrategias que permiten desarrollar estas habilidades. Es muy difícil, ojo, es muy difícil a veces sacar una idea principal que no esté dentro del párrafo. Casi siempre nuestra mente busca la idea principal en el párrafo, pero muchas veces no está ahí. No está. Idea principal es aquella idea que expresa la información más importante del texto, ya que sin ella el texto no tendría fundamento. Hay que tener en cuenta que la idea principal es una oración, ¿sí? O es un verbo, ¿no? ¿Cómo se organizan las ideas de un texto? ¿Sí? En un texto, cada párrafo se organiza en torno a una idea principal. Las ideas secundarias las amplían o comentan, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Mírenlo, un ejemplo. Los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. Es la idea principal. ¿Y qué lo complementan? Cuando pican a una persona o a un animal, extraen con su aguijón una gota de sangre, ¿sí? Pero también introducen una gota de su saliva que contienen alérgenos, es decir, sustancias que producen alergia, la cual se manifiesta a través de las ronchas o la picazón, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? La idea principal, los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. Y la secundaria explica lo que dice la idea principal. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Cuáles son las características de la idea principal? Lo que ya lo vimos, lo vamos a seguir haciendo. Características de la idea principal: expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse. Posee autonomía, no depende de otras. Articula las oraciones del párrafo. A veces no es explícita y se tiene que deducir. ¿Sí? Se tiene que deducir. Listo. ¿Preguntas? No hay. Ay, se me va. Ya. Sigamos entonces. Características de las ideas secundarias. Vamos a ver lo que son las ideas secundarias. Tiene menor importancia que la idea principal. Amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal. Carecen de autonomía, dependen de la idea principal.
se articulan a la idea principal del párrafo, ¿sí? Todo gira en torno a la idea principal, así de sencillo, todo gira en torno de la idea principal. En cuanto a las ideas secundarias, ¿no? ¿Cómo aparece la idea principal? ¿Sí? En un párrafo puede aparecer primero la idea principal y luego las ideas secundarias. Veamos aquí. Los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos, perdón. La idea secundaria. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de estos seres porque nosotros mismos no las fabricamos. ¿Ya? Facilito. ¿Cómo aparece la idea principal? ¿Sí? Un párrafo puede aparecer, bueno, otra vez, ¿no? Veamos otro ejemplo. El gato se limpia con la lengua y el elefante con la trompa. Las aves impregnan su piel de una sustancia oleaginosa que la impermeabiliza. Otros animales se bañan en lodo o arena para evitar parásitos peligrosos para su salud. En conclusión, todas las especies de animales cuidan de su piel, pues saben lo importante que es. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la idea principal al final del texto. ¿Sí? Todas las especies de animales cuidan su piel, pues saben lo importante que es. Y de ahí hacia arriba explica por qué cuidan su piel, ¿no? Aquí es un texto en donde la idea principal está hacia el final. Ideas secundarias son informaciones complementarias. Sobre estas ideas se formulan preguntas que pueden ser por afirmaciones dadas en el texto o por deducciones o inferencias. Aquí, ¿no? Las ideas secundarias son informaciones complementarias. Sobre estas ideas se formulan preguntas que pueden ser por afirmaciones dadas en el texto o por deducciones o inferencias. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Veamos. Cuando habla de afirmaciones dadas en el texto, ¿sí? Están directamente relacionadas con el texto, ¿no? Y por deducciones o inferencias es solamente haciendo la deducción de que hay estas ideas, ¿no? De que hay estas ideas. Allá la idea principal es la más importante, ¿sí? La más importante. La idea principal identifica el tema y plantea la idea más importante sobre él. Pregúntate de qué trata principalmente el párrafo, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Creo que todo está claro, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos ya los recursos discursivos. ¿De qué se tratan los recursos discursivos? No son exclusivos de la argumentación, antes bien son compartidos por otros modos de organización textual como la exposición, ¿sí? Esto ya es para la expresión oral. La expresión oral vamos a ver ya en las siguientes clases. Vamos a entrar en puntos de expresión oral, ¿sí? Solo nos falta ver las técnicas de resumen y análisis, elaboración de textos, ¿sí? Y monografías. De ahí van a hacer un trabajo final, ustedes, elaboración de textos, monografías, y de ahí vemos ya todo lo que son recursos discursivos, todo lo que es expresión oral, ¿no? Aquí tenemos expresión oral, que usted ya lo puede leer, sin embargo no va al examen, ¿no? Hasta aquí llegamos al examen, esto ya no va, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver ese ejemplo. Dice, en la práctica, redacta uno o varios párrafos combinando las oraciones siguientes. Utiliza el método de relación causa-efecto. ¿Cuál es el método de relación causa-efecto? Por aquí está. Y esto lo vamos a ver más aquí. Ya. Ya. La relación causa-efecto. Una causa da un efecto, ¿no? Ya habíamos visto esa relación causa-efecto. Entonces, ustedes pueden ver la causa, por ejemplo, las palabras ¿por qué? Pues, puesto que, a causa de, como quisiera que, en vista de, en el supuesto que, ¿sí?
Y el efecto, por tanto, por lo tanto, por consiguiente, de suerte que, de manera que, de modo que, debido a que, ¿sí? Eso son las palabras básicas de lo que es causa-efecto. Veamos un ejemplo. El goce más completo para un cazador estriba en derribar una perdiz en terreno de nadie. Los cotos, díganse lo que se quiera, dejan siempre un pozo de amargura. Aquellas piezas tal vez cobradas en abundancia son de alguien, tiene un dueño, no son enteramente silvestres. Quiérase o no, el coto emana un tufo de privilegio y lo que uno... Adri, dígame. Disculpe que lo interrumpa, pero es que tengo problemas con el internet y se me está saliendo de la clase, entonces quería ver si de pronto se me salía, me tomé la lista. Ya, no hay problema. No hay problema. Gracias. Ya. Listo, entonces, y como consecuencia, a ver, quien no, el coto emana un tufo de privilegio y lo que haga uno dentro de él es fruto de una concesión. Por otra parte, y como consecuencia de esto, la pieza de coto transciende domesticidad. Se le antoja al cazador enervada y vacilante. Carece, en resumen, de la estupenda bravura. Pongo por caso de la perdiz de ladera, rodeada de 1000 peligros, ágil y nerviosa, siempre al acecho. ¿Sí? Veamos, observa ahora un texto. Ahora vamos a ver cómo sería aquí la causa y cómo sería el efecto. Mire, la causa debe ser el por qué, puesto que, a causa de, como quisiera que, en vista de, en supuesto de. Y el efecto con estas palabras. Por tanto, por lo tanto, por consiguiente, de suerte que, de manera que, de modo que, debido a que. Busquemos entonces, no palabras similares, palabras iguales, pero sí similares, ¿sí? ¿Cómo podría ser? A ver, quién me puede dar una idea de aquí? Miren, aquí está esta parte aquí. Tal vez. ¿Sí? Tal vez. ¿Cuál más? Por otra parte, ¿sí? Como consecuencia de esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la causa? La causa dice que el goce más completo para un cazador estriba en derribar una perdiz en terreno de nadie, ¿sí? ¿Y cuál es la consecuencia de derribar la perdiz? La perdiz es un pajarito, ¿no? Pajarito que lo cazan, en España lo cazan mucho. Hay personas que se dedican al deporte de cazar y esperan que las perdices salgan volando y a veces esperan bastante tiempo hasta que la perdiz sale volando y mientras vuela ellos van con las escopetas siguiéndole hasta que disparan y la perdiz cae. Y eso es como un trofeo para ellos. Es algo que vale la pena hacerlo porque les gusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces las dejan ahí y no las recogen. Y dice dice, tiene un dueño, pero en realidad la persona que dice que tiene un dueño es la persona que la derribó. ¿Sí? Entonces, dice también que esto emana un tufo de privilegio, o sea que eso emana un olor a victoria, ¿sí? Un olor a victoria, es una retórica que se habla, ¿sí? Dice, por otra parte, como consecuencia de esto, este es el efecto, en cambio. El efecto, la causa de que se maten las perdices, ¿sí? Está en un efecto. Dice que trasciende domesticidad, se le antoja al cazador enervada y vacilante, carece, en resumen, de la estupenda bravura, pongo por caso de la perdiz verdadera, rodeada de 1000 peligros, ágil y nerviosa, siempre al acecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que muchas veces las perdices son domesticadas, ¿sí? Y eso hace, y esas perdices domesticadas son las que les mandan a volar, y esas son las que matan los cazadores. Entonces, aquí dice, carece, en resumen, de la estupenda bravura. ¿Por qué?
Porque para el cazador, o sea, ¿cómo les explico? El cazador no puede hablar realmente de algo positivo cuando la perdiz es domesticada, ¿sí? Muchos lo hacen, domestican las perdices y cuando ya crecen las hacen soltar y ellos le siguen con la escopeta y las disparan. No es así como, por ejemplo, cuando se cazan las perdices que están en estado libre, ¿no? Dice la perdiz verdadera, dice rodeada de mil peligros, ágil y nerviosa, siempre al acecho, ¿sí? Entonces, nos habla aquí de que una de las cosas más importantes para un cazador, ¿sí? Es derribar una perdiz. Pero, obviamente, esto trae como consecuencia de que muchos las domestiquen para que sea más fácil su caza, en definitiva, ¿sí? Entonces, ahí está la causa y el efecto. Como consecuencia de esto, ahí viene el efecto, ¿sí? Entonces, aquí están las preguntas básicas. Esto les voy a mandar para que ustedes tengan listo, ¿no? Esto sí va al examen, esto sí va. Dentro del mismo deber que les dije que me hagan ese trabajito, van a hacer este, ¿no? Redacta uno varios párrafos combinando las oraciones siguientes, utiliza el método de relación causa-efecto, ¿sí? Método de relación causa-efecto y me van a hacer dos párrafos de mínimo 5 líneas cada uno. Acuérdense, ya voy a anotar. 2 párrafos de mínimo 5 líneas cada uno, ¿sí? A ver, veamos. Antes de que me olvide. 2 párrafos de mínimo 5 líneas cada uno, ¿sí? Con el método de causa-efecto, ¿no? Método de causa-efecto. Esto para el lunes que les dije, ¿no? Con todos estos 44 frases, ustedes pueden hacer tranquilamente 2 párrafos. No quiero que ningún párrafo sea igual a otro, ¿no? Ojo, en cada uno tendrá su parte. Aquí hay ejercicios de causa-efecto con por tiempo. ¿Para cuándo dijo que eran los párrafos listen? Para los 2 deberes, o sea, es un solo deber, ¿no? Es un solo deber, es para el 25, para el 25 de julio. Las próximas semanas son exámenes, no mando deberes, pero sí, para el 25 ya tienen este deber, ¿no? Que va al segundo parcial. ¿Sí? Sin embargo, dígame. Perdón. Mira, bueno, es una sola tarea, pero porque si no mal me equivoco, el resumen del Scamper, ese también es uno. Claro, el camper es uno y este es otro. O sea, es el mismo. El uno solo, ya les voy a poner yo, no se preocupen, ya les subo ¿cómo se llama? Ya les subo la asignación, ahí les explico cómo van a hacer, ¿sí? No se preocupen. Muy amable. Aquí tienen casos de causa-efecto para que estudien, por favor, ¿sí? Por ejemplo, causa, haga ejercicio y coma sanamente. Efecto, tendré buena salud y podré estar delgado, ¿sí? Causa, fumo. Efecto, voy a oler a cigarrillo y puedo padecer cáncer pulmonar. Si tengo hijos o pareja, puede ser que también se vean afectados por el cáncer de pulmón. Y así tienen todo lo que es causa-efecto aquí. Pueden leer, revisar, por favor, revisen causa-efecto, ¿sí? Aquí tienen algunos ejercicios. Aquí tienen relaciones de causa-efecto. Y pueden leer, ¿no? Este párrafo de comparación contraste ya no vamos a ver. Ese lo vamos a dejar ahí nomás. Lo vamos a ver el próximo parcial. ¿Sí? Entonces, hasta aquí quedamos con el de causa-efecto. Hasta ahí quedamos con el examen, por favor. ¿Sí? Revisarán, harán ejercicios de estos y listo. Vamos a tomar lista entonces, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Dije solamente, perdón, solo hay que hacer el resumen de Scamper y los 2 párrafos. Eso es todo lo que es la tarea. No, no es resumen de Scamper, es un ejemplo. Dos ejemplos de Scamper. 2 ejemplos. Ok, muy amable. Ya. Síganos.
Listo. A ver, vamos con mecánica, mecatrónica, lenguaje y comunicación. Ok, aquí está. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Se está abriendo. Ya, a ver. Hoy estamos 15. Listo. Vamos, Abad. ¿Dónde estaba? Espérese, que está bastante lento. Ah. Vamos con Aguayo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos. Angulo. Presente. Gracias. Carrasco. ¿Ya está? Ceballos, Anthony. Presente, Inge. Gracias. Guzmán, Mariela. Buenas tardes, Inge. Presente. Buenas tardes. Gracias. Hernández Fina. Buenas tardes, Inge. Presente. Gracias. Intriago Yandri. Presente, ingeniero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mora Anthony. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Mora Vilmar. Presente, Inge. Gracias. Morocho José. ¿Ya está? Presente, Inge. Ah, ya. Vamos con Mosquera Edwin. ¿Ya están? Tincay Steven. Presente, ingeniero. Gracias. Quinche Servilio Miguel. ¿No está Quinche? Presente, ingeniero. Ah, ya. Recto José. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Rodríguez José. Buenas tardes, licenciado. Presente. Gracias. Rosero Jason. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Valderrama Vanessa. Valderrama, ¿no está Vanessa? Ok. Velasco Steven. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Zamora Carlos. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes, listo. Muchas gracias. Entonces, nos vemos el día del examen, por favor. O no sé cuándo nos toca. ¿Cuándo nos toca el examen? No he revisado bien. El viernes. El viernes. Entonces, nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? El lunes tiene clases, tiene examen a primera hora. Sí, examen de innovación, creo. Conmigo mismo. De física tenemos, creo. No, De física, eso. Física tenemos el lunes. Ah, ya, entonces nos vemos el viernes. Bueno, ¿hecho? Cuídense mucho y cualquier cosa estamos conversando. Que les vaya súper bien en los exámenes. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Igual. Gracias. Pasen Hasta bien, luego. hasta luego.